Et maintenant, eh bien, je vous invite, sauf erreur de ma part, à participer au premier atelier qui a pour thème les nouvelles politiques publiques de tourisme pour tous. Voilà, encore une fois, merci à tous et à toutes d'être là et encore une fois, une très bonne semaine internationale et tirez-en un maximum de profit. Merci à vous tous. Pardon, je croyais qu'il y avait une… Oui, non, voilà. Donc, on est prêt à débuter avec donc cette première session qui sera animée donc par Simon Thirault, délégué général de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, avec une première ensuite intervention de M. Poulido et de 3 autres intervenants qui vous seront présentés par Simon. Donc voilà, la parole est à toi, Simon, pour ouvrir cette séance. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, chers amis. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine internationale qui débute avec un premier sujet que je vais modestement essayer d'animer, mais avec d'excellents intervenants, sur quelles sont finalement les nouvelles politiques publiques du tourisme, notamment au regard de la crise et de ses impacts liées à la pandémie que nous connaissons. Notre présidente et Jean-Marc ont posé le cadre très largement, à la fois en termes de perspectives historiques et de perspectives à venir de cette discussion. Les conséquences de la crise ont été terribles pour de très nombreux acteurs de l'économie dans nos différents pays et pour les populations. Et les secteurs du tourisme, et particulièrement ceux d'un tourisme social, solidaire, durable, ont été très fortement impactés, rendant impossible, du fait de la fermeture notamment de nos frontières et des confinements, les voyages, les rencontres, les activités de tourisme telles que nous les pratiquons. Mais au-delà de ça, le fait de partir en vacances, qui est une nécessité pour chacun pour pouvoir sortir de son quotidien, a été également rendu impossible. Et donc c'est cela que nous allons interroger, puisque les États ayant conscience à la fois, et les gouvernements ayant conscience à la fois des difficultés de secteurs qui sont extrêmement importants pour les économies des pays, mais également de la nécessité que les gens puissent partir en vacances, ont adapté leurs politiques et ont mis en place par moments des politiques innovantes pour contrer les effets de la crise et essayer de rebondir au mieux. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons 4 intervenants. Monsieur Poulido, qui est professeur d'économie appliquée à l'université de Jaén, je parle très mal espagnol, désolé, qui débutera et qui, en tant que professeur d'économie appliquée, qui coordonne un laboratoire d'innovation touristique et qui, vu aussi de l'Andalousie qu'il connaît bien, travaille sur l'économie du tourisme et la durabilité du tourisme, pourra poser le cadre de cette réflexion. Nous aurons ensuite 2 représentants d'autorités publiques, Marie-Odile Beau, que je salue, qui travaille au ministère de l'économie et des finances et de la relance en France, et qui suit tout particulièrement les politiques relatives au tourisme pour tous, mais aussi à la qualité de l'offre touristique qui est proposée en France et à l'accueil des clientèles. Nous aurons enfin, après, Sempe Dams, qui travaille chez Visit Flanders, nos amis des Pays-Bas, et qui coordonne le réseau Everyone Deserves a Holiday, et donc il travaille sur cette question de l'accès aux vacances pour les personnes en situation de précarité, mais aussi sur évidemment leur accès potentiel à des vacances, à des hôtels et au départ. Et enfin, mais je crois qu'elle parlera au regard d'un contrainte d'agenda un petit peu avant, Andrea Voloter, qui est directrice de Cernatur au Chili et qui occupe
le poste de vice-présidente exécutive de cette fédération qui rassemble les entreprises touristiques du Chili. Donc, sans plus attendre, Monsieur Pulido, je vous laisse la parole. Señor Pulido, le doy la palabra. Yo le doy la palabra. Aborder ce sujet. Juan Ignacio. Sí, perdón, es que le mandé un mensaje a Charles. No, el hospedador no me deja presentar mi presentación y tampoco que se vea mi cara. Necesito que me dejen presentar la presentación. Ok, el técnico lo va a arreglar. Sí, estimado señor Pulido, está como co-host, en principio debería de poder compartirlo. Lo que pasa es que ahí está conectado 2 veces. Ahora sí, perfecto. Se ve ahora, ¿verdad? Sí, adelante. Bien, pues buenas tardes desde España, buenos días a Perú. En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento a la ISTO y al Gobierno de Perú por haberme invitado a participar en esta sesión para hablar del impacto económico y social de la pandemia y las posibles soluciones que se podrían dar en el ámbito del turismo. La presentación está dividida en 3 partes. Hay una primera parte inicial en la que voy a intentar abordar de forma rápida, todo muy gráfico, cuál ha sido el impacto económico y social de la COVID-19 en la economía mundial. Una segunda parte en la que se analizará el impacto de la pandemia en el mundo del turismo y una tercera parte en la que yo planteo, bueno, pues algunas cuestiones que me parecen de interés a la hora de hacer frente al proceso de reactivación de la actividad turística a partir de ya, ¿no? De la apertura de las fronteras, de la vacunación masiva y de la libre circulación de personas que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Por tanto, en esta... No sé por qué, no se mueve mi presentación. No se mueve mi presentación, no... No se ve mi presentación, ¿verdad? ¿Se ve mi presentación? Ahora. Bien, por tanto decía, ¿se me oye? Bien, por tanto decía que la primera parte es un análisis rápido del impacto económico mundial de la pandemia. Bueno, pues ahí tienen gráficamente cuál ha sido el impacto de la pandemia en la economía mundial en términos de Producto Interior Bruto real. Una caída significativa del Producto Interior Bruto a nivel mundial que solo tiene una referencia a nivel internacional en la gran depresión de los años 20, ¿verdad? Una caída de media en el G20 del 3,8% del Producto Interior Bruto, a nivel mundial del 4,2% del Producto Interior Bruto y en concreto en la eurozona del 7,5% del Producto Interior Bruto, con caídas importantes como es el caso en Argentina, de casi el 13%, en España del 11,6%, en México, por ejemplo, del torno al 9%, en Brasil de en torno al 6% y otros países como el caso de Italia de en torno al 9%, ¿no? Por tanto, es una caída en datos de la OCDE, una caída importante, repito, que no tiene parangón hasta ahora
en la historia de la economía mundial, salvo la Gran Depresión de los años 20 del siglo pasado. Esa caída, bueno, pues inicia una recuperación a partir de finales de 2020, con un proceso de recuperación como el Fondo Monetario Internacional prevé para los años 2021 y 2022, de esta manera que aquí se recoge, con crecimientos más lentos en Japón, Alemania, Brasil, Italia, México, y con crecimientos mucho más rápidos en otros países, como pudiera ser el caso de España, de China o de la India. En el caso concreto de América Latina, la contracción económica en el año 2020 ha sido en un promedio del 7,7%. Lo que pasa es que la distribución de ese promedio ha sido muy dispar. Es decir, hay países como Venezuela, en los que el Producto Interior Bruto ha caído por encima del 30%, y hay otros países como Ecuador, en los que el Producto Interior Bruto ha crecido en torno al 9%. La disparidad es importante, pero en cualquier caso, una caída del Producto Interior Bruto en términos reales del 7,7% de media es una caída muy importante. Aquí se ve con datos de la CEPAL cuál es la previsión de recuperación en el año 2021. Como se ve, la CEPAL plantea una previsión de recuperación para Perú, en este caso, que estamos en Perú, de en torno al 9% del Producto Interior Bruto para este año 2021, y recuperaciones más bajas de en torno al 5,5-6% en Bolivia, Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina, más bajas en torno al 4% en México, y con un promedio regional de en torno al 3,5-4% de crecimiento del PIB en el año 2021. El impacto del coronavirus ha sido muy importante. Ahí se puede ver, por ejemplo, el impacto en los mercados bursátiles desde el inicio del brote hasta prácticamente nuestros días, cómo se produjo una caída espectacular de todas las bolsas, de todos los mercados bursátiles en el mes de marzo, cuando se dio comienzo a la pandemia, cómo a partir de ahí se fue recuperando de nuevo hasta que otra vez en el mes de octubre de nuevo se produjo una caída, y de nuevo a partir del mes de enero más o menos se volvió a empezar a recuperar. Estamos ahora mismo en momentos de recuperación de todos los índices bursátiles, desde el Nikkei al Dow Jones, pasando por el Shanghai o el índice de Italia, ¿no? Obviamente también ha afectado la pandemia en términos de empleo. Aquí tienen ustedes, según datos del Fondo Monetario Internacional, cómo ha avanzado la tasa de desempleo de 2019 a 2020. Como por ejemplo en Brasil la tasa de desempleo ha pasado del 11,9 al 13,4, en Italia del 9,9 al 11, en Canadá del 5,7 al 9,7, en Estados Unidos, por ejemplo, con un crecimiento significativo del 3,7 al 8,9, y bueno, y luego ya otros países como Reino Unido, Alemania, Japón, donde el crecimiento de desempleo no ha sido tan significativo, pero sí que ha sido importante. La pandemia destruyó 4 veces más empleo que la crisis del año 2009. Por tanto, estamos hablando de una destrucción de empleo brutal que, como aquí se ve, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, supuso 225 millones de empleos perdidos, lo que supone el 8,8% menos de horas trabajadas, y una pérdida en cuanto a ingresos de 3,7 billones de dólares. Estamos hablando, por tanto, de cantidades muy significativas, muy importantes. Y no solo ya hablamos del empleo perdido, sino que tenemos que hablar también de la disminución significativa del número de nuevas vacantes a la hora de crear empleo. Es decir, no solo es que se ha destruido mucho empleo, sino que se recupera de una forma muy lenta. Aquí pueden ver ustedes en los diferentes países, aquí ven el caso de España, por ejemplo, que tiene un mercado de trabajo muy especial, un mercado de trabajo muy difícil,
cómo la recuperación del empleo está siendo muy lenta, pero está siendo muy lenta también en Francia, está siendo muy lenta también en Italia, porque se generan nuevas vacantes de una forma muy lenta. Y en general, la conclusión de todo eso es que la mayoría de los países del mundo hoy se encuentran en recesión o entraron en recesión durante la crisis, ¿no? Aquí pueden ver fundamentalmente los países que están entre una caída del 15 y el 5% del Producto Interior Bruto, prácticamente toda Europa y prácticamente toda América Latina, y los que tienen una caída entre el 5% y el 0%, que pues, son prácticamente el resto, es decir, hay muy pocos que estuvieron en crecimiento en ese momento. Si eso lo trasladamos al turismo, aunque ahora después vamos a ver algunos datos más, se pueden ver aquí algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los vuelos comerciales se mantienen hoy muy por debajo de los niveles normales. Aquí se puede ver el nivel normal del año 2009 con datos de Flightradar, y aquí se ve cómo se produjo una caída espectacular de los vuelos comerciales durante marzo-abril del año 2020 y cómo no se ha podido recuperar esa situación hasta el punto de que en el año 2021 hemos comenzado enero y febrero en esta situación, ¿no? Por tanto, una situación en la que los vuelos se mantienen muy por debajo de los niveles habituales. Y lo mismo ocurre con las reservas de hotel. Aquí ven datos también por país de cómo han ido evolucionando las reservas en hoteles en el año 2020 y se puede ver perfectamente cómo se produjo una caída a partir de marzo, cómo se fue recuperando la situación para llegar en algunos casos, como puede ser el caso de Grecia o incluso este caso de Brasil, a crecer incluso durante los meses de junio, julio, agosto y hasta incluso septiembre, y cómo a partir de septiembre se volvió a producir una caída importante hasta diciembre, que se ha mantenido prácticamente hasta marzo de este año 2021. ¿Cuándo tardaremos en recuperar el PIB per cápita prepandemia? Bueno, pues aquí hay una previsión de la OCDE en la que solo están los países que más van a avanzar en ese sentido, y aquí se ve un poco cuál es la situación, ¿no? Bueno, pues este concreto en rojo es el caso de España, que se recuperaría a mitad del año 2022, pero aquí vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que no se recuperaría hasta bien entrado el año 2026, o aquí podemos ver el caso de Francia, que necesitaría para recuperarse hasta el tercer trimestre de 2021, o se pueden ver otros casos como el caso de Italia, por ejemplo, que sería hasta mitad del año 2021, ¿no? Por tanto, bueno, pues esa es la situación en cuanto al impacto económico mundial de la pandemia, un impacto muy fuerte, muy significativo, que ha afectado de lleno al mundo del turismo. ¿Cómo ha afectado al mundo del turismo? Bueno, pues aquí tienen el gráfico típico de evolución del turismo a nivel mundial durante los últimos años. El turismo no ha dejado de crecer más que en tres momentos puntuales: 11 de septiembre de 2001, atentados en las Torres Gemelas y en el Pentágono en Estados Unidos; 2003, como consecuencia de la pandemia del SARS; y 2028-2029 como consecuencia de la crisis económica mundial. A pesar de estas tres leves, entre comillas, comparadas con la actual, leves caídas de los flujos turísticos, el turismo había llegado a alcanzar en el año 2019 1.461 millones de flujos turísticos, lo cual suponía un crecimiento desde el año 2000 de más del 117% y un crecimiento desde el año 2009 de más del 64%. Por regiones, como ustedes saben, la Organización Mundial del Turismo divide, para hacer sus análisis, el mundo en 5 grandes regiones. Pues por regiones aquí tienen cuál era la situación en aquel momento, con crecimientos en el año 2019 para las Américas del 2%, para Europa del 4%, para Asia-Pacífico del 4%,
para África del 2% y el mayor caso era el de Oriente Medio con el 9%. Y pues llega el momento fatídico de marzo de 2020, en el que, como ven, se produce una caída impresionante de los flujos turísticos a nivel mundial que nos retrotrae a los años 90 del siglo pasado. Es decir, estamos en niveles en cuanto a flujos turísticos y a ingresos por turismo similares a los años anteriores, a 1990. Dense cuenta que, por ejemplo, durante la pandemia del SARS se perdieron 2 millones de flujos turísticos. Durante la crisis financiera del año 2008-2009 se perdieron 37 millones de flujos turísticos. Sin embargo, durante la pandemia de la COVID se han perdido 1,1 billones de flujos turísticos. Es decir, repito de nuevo, lo he dicho ya varias veces, es una situación absolutamente desconocida en el mundo del turismo que nos ha llevado a lo que se ha llegado a conocer como situación de turismo cero. El turismo se paralizó a nivel mundial durante varios meses a partir de marzo del año pasado. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, ¿cuáles son los últimos datos de los que disponemos por parte de la Organización Mundial del Turismo? Bueno, pues en el año 2019 los flujos turísticos internacionales crecieron un 4%. En el año 2020 los flujos turísticos internacionales cayeron un 73%. Y la situación de este año, durante el primer trimestre del año 2021, porque los datos del segundo trimestre todavía no ha finalizado, no los tenemos, la caída es del 83%, es decir, estamos todavía en una caída todavía mayor a la que se produjo durante el año 2020. Es cierto, repito, que a partir de mayo las fronteras se han empezado a abrir, empieza a haber movimientos, flujos turísticos internacionales y se prevé, por tanto, que la apertura de los mercados turísticos a nivel internacional sea inmediata y la apertura de los mercados nacionales ya lleva produciéndose desde hace unos meses. Por tanto, se prevé que esta situación empiece a volcarse, a cambiar dentro de o a lo largo de este trimestre. Y para terminar con respecto a esta situación, bien, otra previsión con respecto a la Organización Mundial del Turismo de qué es lo que se prevé que vaya a ocurrir. La Organización Mundial del Turismo plantea dos escenarios, un escenario de recuperación para julio de 2021 y un escenario de recuperación para septiembre de 2021, escenarios que dependen, como siempre, de qué rápida sea la vacunación que se produzca a nivel internacional, en qué medida se produzca la reactivación en la apertura de los movimientos y flujos turísticos internacionales y, por tanto, pues tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Esa es la situación del turismo a nivel internacional. Eso es lo que ha pasado durante estos años. 62 millones de empleos perdidos en el mundo del turismo, una caída por encima del 70% a nivel mundial de los flujos turísticos internacionales, una caída durante el primer trimestre de el 83%, por tanto, una caída también muy importante. Y ahora les voy a plantear también de forma rápida los aspectos que a mí me parecen clave para salir de la crisis. En primer lugar, es fundamental ahora mismo en estos primeros meses de salida de la crisis, probablemente algunos meses más, no solo los primeros, que transmitamos seguridad a nuestros clientes. Será totalmente proporcional la capacidad que tengamos de transmitir seguridad a nuestras ventas efectivas. En este sentido, tenemos que hacer una apuesta por la desinfección y por la salubridad. La oferta tiene que incorporar medidas tendentes a garantizar la sensación de salubridad. Hay que seguir las normas que marque la administración, pero en cualquier caso tenemos que transmitir a nuestros clientes
mensajes positivos, mensajes de que están haciendo turismo de forma segura, de que están visitando destinos, que se están preocupando por su salud, de que están visitando hoteles, restaurantes, en definitiva, infraestructuras y equipamientos y servicios turísticos que se preocupan por su seguridad. Y por tanto, bueno, pues ahí se ha hecho un esfuerzo importante en términos de certificaciones de turismo seguro, como es el caso de este que viene aquí, de Safe Travels, pero en cualquier caso va a seguir necesitándose trabajar en esta cuestión. La segunda cuestión para el inicio de la recuperación del turismo es la apuesta por el turismo de proximidad. Como recordaba la presidenta de la ISTO, el 80% de las empresas que operan en el ámbito del turismo a nivel mundial son pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el mercado local va a ser un mercado determinante en la recuperación del turismo. Va a haber una gran competencia entre destinos por captar turismo nacional, turismo de proximidad, turismo de cercanía, y ¿quiénes van a tener mayor capacidad para hacerlo? Aquellos destinos que nunca abandonaron en sus políticas de promoción el turismo nacional, el turismo interno. Por tanto, aquellos países que se volcaron más en el turismo internacional van a tener más dificultades en este inicio del desarrollo de la actividad turística que aquellos que, digamos, tienen mejor asentadas sus ofertas en los mercados locales, en los mercados de proximidad, de cercanía o mercados nacionales. Por tanto, hay que trabajar la identidad propia de los territorios con elementos diferenciales respecto a la competencia que, además de garantizar la seguridad, garanticen la sostenibilidad y garanticen, en definitiva, la competitividad. La tercera cuestión, para mí muy importante, es la importancia de generar valor al cliente. Va a haber una tremenda competencia en los próximos meses, en los próximos años. La OMT habla de lo que se conoce como efecto champán, es decir, en cuanto se pueda hacer turismo, los turistas van a salir de forma rápida a hacer turismo. Va a haber inicialmente un exceso de demanda sobre oferta. Y por tanto va a haber una gran competencia por parte de los destinos turísticos para atraer turistas. Hay que recordar que tenemos en general en los destinos turísticos fundamentalmente de interior, los destinos turísticos de naturaleza, rural, cultural, etcétera, tenemos unas ofertas muy miméticas y que por tanto corren el riesgo de convertirse en commodities. Por tanto, para diferenciar nuestras ofertas tenemos que generar valor al cliente. El cliente está dispuesto a pagar por una oferta que le genere valor. Es lo que se conoce como value for money. En definitiva, el cliente está dispuesto a pagar por valor. ¿Cuándo generamos valor al cliente? Cuando le solucionamos un problema, cuando le satisfacemos una necesidad. Por tanto, cuando nos planteemos qué tipo de producto crear en nuestros destinos, qué tipo de producto crear por parte de nuestras empresas, nos tenemos que plantear estas dos cuestiones. ¿Cómo le solucionamos un problema al cliente? ¿Cómo satisfacemos una necesidad? En esta idea de generar valor tenemos que plantearnos que lo que realmente vendemos en turismo no es un producto. Inicialmente siempre se hablaba de la creación de servicios como un elemento diferencial de la actividad turística. Realmente lo que nosotros vendemos a nuestros turistas es el derecho a la satisfacción futura de una ilusión. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que generar son experiencias que faciliten un desarrollo personal, que sean lo más transformadoras posible, que impliquen el contacto con la población local, que estimulen los 5 sentidos, que cuenten una buena historia, que sean únicas y que impliquen la interacción social. Todo eso es lo que nos va a facilitar generar valor diferencial al cliente. En quinto lugar, el quinto aspecto que a mí me parece muy importante es el de la gobernanza. La gobernanza va a ser un elemento, un factor estratégico clave en los próximos años. Va a haber una nueva planificación, un nuevo marketing para rediseñar estrategias por parte de los destinos y por parte de las empresas. Y eso requiere que los stakeholders cooperen, que participen todos en los procesos de toma de decisiones públicas y en la adopción de responsabilidades de interés general. Por tanto, la gobernanza se convierte hoy en un elemento fundamental
para la gestión de un destino turístico y para el posicionamiento de ese destino turístico en los mercados. El sexto aspecto que a mí me parece clave es la sostenibilidad. La sostenibilidad se convierte hoy en un valor diferencial. Y digo esto porque hasta ahora buena parte del desarrollo de los destinos turísticos se había basado en la externalización de costes sociales y en la externalización de costes ambientales. Eso nos estaba llevando durante los últimos años anteriores a la pandemia a situaciones de lo que se llegó a conocer como overtourism y también de turismofobia. Por tanto, tenemos que vislumbrar un nuevo paradigma que oriente nuevos modelos de desarrollo turístico que se adecuen a los nuevos valores ciudadanos. Hay una creciente conciencia social y una creciente conciencia ambiental y hay un interés de los turistas por el consumo ético. Por tanto, los destinos no pueden crecer de forma ilimitada, sino que tienen un límite. ¿Cuál límite? Yo creo que ese límite es la capacidad de gestión sostenible del destino. Y no es este concepto igual que el de capacidad de carga. ¿En qué o a qué se refiere ese concepto de capacidad de gestión sostenible? A que el crecimiento del destino no se puede desacoplar del uso de los recursos, de la generación de residuos y de los impactos a las poblaciones de acogida. Eso es para mí capacidad de gestión sostenible. La séptima de los aspectos claves tiene que ver con la multimotivación y la microsegmentación. Tenemos frente a nosotros un multiturista, frente a lo que inicialmente habíamos considerado que eran turistas con motivaciones únicas, unívocas. Hoy nos damos cuenta que el turista es un turista multimotivación, que tiene un gran interés por conocer los diferentes aspectos de los destinos que visita, en términos de cultura, de formas de vida, conocer sus recursos, etcétera, que tiene un gran interés por aspectos como la salud, el bienestar, cultivarse culturalmente, el desarrollo de habilidades, la gastronomía, en el que el contacto con el mundo rural y la naturaleza y participar de forma activa de todas las actividades que se realizan son elementos claves y, por tanto, tenemos que plantearnos la posibilidad de microsegmentar la demanda para generar productos adaptados a estos segmentos particulares con un trato personalizado y orientado, como digo, a segmentos concretos. Estamos hablando de menos turismo masivo y más turismo de nicho. Aquí hay una cuestión fundamental. Tenemos que trabajar la segmentación de la demanda. Hay otra cuestión clave que es la transformación digital. El turismo es probablemente el sector en el que más se haya incorporado tecnología en los últimos 20 años. Tenemos un cliente completamente conectado a la red y por tanto nosotros como oferta, tanto a nivel de destino como a nivel de empresa, tenemos que estar conectados a la red o estamos conectados en la red o no existimos. Se están introduciendo sofisticados sistemas de gestión de bases de datos, lo que nos está permitiendo dar una rápida respuesta a las preferencias individuales de nuestros clientes y estimular las compras del turista. Y nos hemos dado cuenta, precisamente con la incorporación masiva de tecnología, que el negocio turístico, es el conjunto de la cadena de valor del viaje completa y que por tanto tenemos que ofrecer una experiencia de viaje total. El negocio turístico ya no es el alojamiento, el negocio turístico ya no es el transporte, el negocio turístico es ofertar al cliente una experiencia de viaje total. Hay otra cuestión para mí clave que es el acceso a la financiación. El turismo ha sido un sector muy afectado por la pandemia, probablemente el más afectado por la pandemia, y requiere financiación para salir de la crisis. Esa financiación va a requerir por parte del turismo un compromiso con la sostenibilidad y con la transformación digital. Pero por otro lado, esa transformación tiene que ser inclusiva. Esa financiación tiene que ser inclusiva. Eso quiere decir que la financiación debería orientarse fundamentalmente a aquellos que tienen más dificultades para conseguir financiación, que son las pymes, que son las mujeres y que son los jóvenes. Ahí es donde más dificultades hay para conseguir financiación. Y por último, con respecto a la financiación, plantear que llevamos muchos años planteando que la financiación que se deriva de todos los procesos, instrumentos de cooperación al desarrollo, sea una financiación planificada e informada. En definitiva, sea sostenible y responsable.
Y finalmente, y con esto termino, una idea sobre cómo medir el éxito en turismo. Yo creo que aquí también tiene que haber un debate importante. Hasta ahora, el éxito en turismo se está midiendo en términos cuantitativos. Más visitantes, más gasto, más Producto Interior Bruto, pero no en términos de resultado neto para los actores involucrados, para los stakeholders. En definitiva, lo que planteo es que en vez de medir el éxito de cualquier destino turístico como más, lo midamos como mejor. Para mí, el éxito de un destino turístico no está en recibir más número de turistas. Para mí, el éxito de un destino turístico está en mejorar la calidad de vida de la población local. En definitiva, habremos conseguido el éxito del turismo cuando, como consecuencia de los ingresos por turismo, estemos contribuyendo a una mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes. Yo creo que ese es realmente el reto. Por tanto, tenemos que cambiar la forma de medir el éxito en turismo. No tenemos más éxito porque tengamos más turistas, no tenemos más éxito porque se nos llene el destino de turistas. Tendremos más éxito cuando seamos capaces de convertir los ingresos que recibimos por turismo en mejora de vida de la calidad de nuestros habitantes. Bien, con eso he planteado algunas cuestiones que me parecían interesantes para el posterior debate y no sé si ahora o cuando toque quedo a disposición por si hubiera alguna cuestión que plantear. Simon, à toi la parole. Simon Thiraud. Bon, il semble y avoir un problème de connexion. Donc, nous allons vous présenter la prochaine intervenante et nous reviendrons plus tard pour les questions. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Madame Andrea Walter, hein, qui est directrice nationale du Service national de tourisme Cernatur, l'entité publique chargée de promouvoir la entidad pública dedicada a promover el turismo en Chile. 2018. Donc, Madame Walter, la parole est à vous. Bueno, hola, muy buenos días o buenas tardes para algunos. Un placer estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes. También un orgullo pertenecer a la ISTO, saludar a todos los miembros que están presentes hoy y felicitarlos también por el gran trabajo que están haciendo para el desarrollo del turismo social, que es tan importante hoy día, no solamente para el turismo, sino que para todas nuestras economías. Yo les voy a compartir una presentación. Me avisan si se ve. Bueno, para nosotros el turismo social, por supuesto que es parte de las políticas públicas ya hace mucho tiempo en nuestro país. Voy a partir un poco desde las cifras que Juan Ignacio, el panelista anterior, habló ya del panorama global. Para nosotros a nivel nacional también, por supuesto, que como en todo el mundo, la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en la baja tanto del turismo internacional como también del turismo nacional. En el caso, como Juan Ignacio hablaba, probablemente este año 2021 ha sido más duro el primer semestre porque el año 2020 tuvimos un enero, febrero y mediados de marzo relativamente normal,
y eso nos permitió el tener, el que la caída no fuera, o sea, podría haber sido incluso aún mayor. Pero yo creo que lo importante y lo que no podemos perder desde ningún punto de vista es la importancia y la relevancia que tiene el turismo para las economías locales, en el aporte al PIB, en el aporte a los empleos. Creo que eso es muy importante. Yo siempre cuando hago alguna presentación, si bien mostramos las caídas, creo que es importante resaltar, porque desde los gobiernos y desde el sector privado tenemos que lograr entender y que eso se permee a toda la economía, que se entienda cuál es el impacto. Y creo que esta crisis lo ha visibilizado en forma muy importante, y cómo es que tenemos que tener políticas públicas claras, importantes y con mucha prioridad para poder seguir desarrollando el turismo, por la granularidad que tiene, por el aporte que genera a lo largo de todos los destinos que tenemos en el mundo y en cada uno de nuestros países. Como bien decían también, más del 80% proviene desde el turismo interno, y eso también creo que es importante el tenerlo muy presente, el entender que nosotros tenemos que hacer un desarrollo desde el turismo local, que después eso se muestra hacia el turismo internacional. Por supuesto que tenemos un nuevo turismo, Juan. Que hay seguridad, nosotros hablábamos ya de seguridad, probablemente no hablábamos tanto de seguridad sanitaria como lo hacemos hoy día, y cada día le ponemos tanta energía y tanto trabajo al tema de la seguridad sanitaria, que sabemos que es clave para volver a funcionar, para volver a recobrar el turismo. Yo creo que en el tema de la seguridad es una mezcla entre la seguridad y la facultad para poder moverse. Creo que eso tiene que tener una combinación importante para poder reactivar el turismo. El segundo eje y concepto clave que creo que llegó para quedarse es la flexibilidad. Yo creo que nunca habíamos visto tanto la necesidad de poder sentir que soy dueño de el poder tomar la decisión de si puedo o no puedo viajar, de poder cambiar, y creo que la oferta turística y los destinos y toda la oferta ha tenido que adaptarse a este escenario que ha sido difícil, ha sido duro. Sin embargo, creo que tenemos que acostumbrarnos a que este va a ser un concepto que va a estar con nosotros por muchísimo tiempo. Por supuesto que la personalización de cada una de las experiencias también es un concepto muy importante que se ha ido quedando. Perdón, Andrea, se corta la Ya venía también comunicación. desde... ¿Se corta? Un poco, sí. Adelante. Ya. Hablar de la hiperpersonalización, de poder adaptar las experiencias, también es un concepto muy importante, y que también en turismo social nosotros lo estamos viviendo, y lo estamos analizando, y ya más adelante les voy a contar, porque quiero anclarlo a todo el desarrollo del turismo social que tenemos aquí en Chile, pero también tenemos programas nuevos, que entonces hay ciertos conceptos que también estamos acuñando en el tema de la personalización también en turismo social.
Ya se está cortando la comunicación, Andrea. ¿Qué hago? Hola, Andrea. Quizás Sí. si cortaras tu cámara para tener un poco más de estabilidad, por favor. Ok. Muchas gracias. Ya, voy a tratar a ver si se escucha mejor ahí. La verdad es que sí. Ya. Bueno, y el punto de la sustentabilidad, que también es muy importante, y como bien lo han dicho durante varias exposiciones, creo que también la crisis ha sido tan profunda que tenemos la oportunidad y el deber también de poder repensar nuestro turismo en cómo queremos nuestro turismo del futuro, cómo queremos trabajar con nuestros destinos y hacerlo de manera sustentable, que converse con el medio ambiente, que converse con nuestras comunidades y que podamos ser responsables en cómo queremos generar la demanda del futuro y también la oferta. Nosotros en Chile estos ejes transformadores ya lo veníamos trabajando desde hace un tiempo, están en nuestra estrategia 2030 con el turista en el centro, pero los ejes de innovación y transformación digital, de sustentabilidad económica, social y ambiental y el desarrollo regional son los pilares que nosotros creemos que son claves para el turismo del futuro. En generar experiencias turísticas memorables y consolidar al turismo como motor de desarrollo sostenible en todo el territorio es uno de nuestros ejes para el futuro. Y el turismo en torno a la sustentabilidad se compone de la política pública, del desarrollo que nosotros podamos hacer en cada uno de nuestros territorios y por supuesto que también el desarrollo empresarial y las políticas que vayan a el desarrollo empresarial. Dentro de la política pública de la sustentabilidad económica, social y ambiental, hay iniciativas estratégicas importantes. Por una parte, hoy día se hace más relevante que nunca el plan de incentivo a las herramientas de fomento, porque nosotros tenemos que lograr que la oferta turística sobreviva a esta crisis. Creo que esa ha sido una preocupación de todos los gobiernos, el poder acompañar a las empresas que han sido tan afectadas y poder entregarles las herramientas, porque llevamos años trabajando en el desarrollo de la oferta, en sofisticar esa oferta, en generar mejores experiencias, pero esa oferta tenemos que mantenerla viva para la recuperación. También tenemos un plan de turismo responsable que es muy importante y un plan de turismo responsable desde las empresas, desde los destinos y también desde la demanda y desde el turista que también tiene un rol que jugar en esta sustentabilidad. Por supuesto que el plan de desarrollo de turismo social es uno de los ejes. Nosotros llevamos más de 18 años en Chile trabajando con el turismo social y va a seguir siendo un eje de política pública en el futuro. El plan de adaptación al cambio climático en el sector turismo. En Chile ya tenemos un plan de adaptación general y uno de los primeros sectores bajo el cual hicimos un plan estratégico es en el sector turístico. Tenemos programas también de rutas patrimoniales, el turismo, la cultura de nuestros países, tanto la cultura arquitectónica como la cultura viva de nuestros pueblos originarios, también son una temática muy importante a desarrollar. Los programas de turismo rural, que también lo han nombrado durante esta jornada, y la puesta en valor turística de las áreas silvestres protegidas del Estado. Nuestros parques nacionales, los cuales para Chile representan más del 20% del territorio nacional y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo muy profundo en ese sentido. En las etapas de una crisis, por supuesto que está lo que hablábamos del apoyo económico para sobrevivir, para mantener los empleos, para la seguridad social, y como Chile tenemos planes de ayuda importantes en todo ese sentido. Eso nos ha permitido mantener a las empresas que muchas de ellas están con una baja operación,
o manteniéndose en forma muy complicada, pero que han resistido, han demostrado ser resilientes, además, y nosotros creo que hemos tenido políticas públicas también muy focalizadas en el turismo. Después también el poner en marcha con las adaptaciones operativas incorporadas en los productos, en los programas, en los servicios de turismo social, respetando las nuevas condiciones, las medidas sanitarias y también la voluntad de las comunidades receptoras. Aquí se ha producido un fenómeno muy importante, que es el trabajo con las comunidades que han visto cómo el turismo muchas veces no lo quieren. Y tenemos que volver a generar también las confianzas con ellos desde el punto de vista sanitario, desde la conciencia turística, para volver a retomar el turismo. Los actores del turismo social también hemos tenido que adaptarnos, adaptar el producto y los servicios a estas nuevas necesidades. Aquí hay muchos actores involucrados, tomar decisiones no ha sido fácil por la cantidad de actores y por lo sensible que ha sido también el turismo social en particular. Desde la experiencia de Chile, yo lo que les puedo contar es que hemos tenido un trabajo muy importante y muchas conversaciones con cada uno de estos actores, con el sector educativo por nuestros programas que son de giras de estudio, con el Ministerio de Educación, con las mujeres, con los Ministerios de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con los adultos mayores, con los empresarios, para ver cómo nos preparamos para una vuelta al turismo social, que todos queremos poder retomar, pero que en este contexto sanitario y desde el punto de vista del gobierno, nosotros tenemos que tomar todas las precauciones para poder hacerlo con mucha responsabilidad. Los espacios esenciales de acción en el turismo social son la seguridad, la confianza, el apoyo a las empresas y la adaptación, como ya hablábamos. ¿Qué hacer y qué hemos hecho? Por supuesto que la seguridad sanitaria, la aplicación de los protocolos sanitarios a toda la cadena de productos del turismo social. Tenemos también un certificado de compromiso, que es la responsabilidad empresarial de implementación de protocolos sanitarios. En Chile ya tenemos más de 5.000 certificados de compromiso. Yo creo que la industria turística, yo creo que a nivel mundial, entendió que si no aplicaba los protocolos sanitarios y si no era responsable con estas medidas, la verdad es que iba a ser mucho más difícil el volver a retomar la actividad. En la confianza, nosotros tenemos un plan de marketing alineado con la política pública de protección y cuidado con las personas, donde las medidas sanitarias son siempre lo primero, y también poner en valor el rol de supervisión de Sennatur en el caso de nuestros programas sociales, para cuidar que en cada una de las etapas se estén cumpliendo con los protocolos sanitarios. Tenemos un plan de apoyo también, tanto a las empresas, a las pymes, pero también a un sector del turismo que nos había costado trabajar con ellos, que son nuestros guías de turismo, que probablemente si las empresas han estado con muchas dificultades, ellos lo han estado aún más, y por eso que hemos trabajado un plan importante también para ellos. En la adaptación, también hemos hecho muchas adaptaciones en el turismo social, en el tipo de paquetes turísticos, en reducción de noches, adaptación de los servicios, paquetes sin transporte, para tener toda la flexibilidad necesaria para adaptarnos a este nuevo turismo. Y también, muy importante, les decía, la adaptación a segmentos sociales nuevos. Por ejemplo, la incorporación de los funcionarios de la salud en los programas sociales, a las mujeres, a los jóvenes de la educación superior y a adultos mayores también que vayan acompañados. Y en la transformación digital también el turismo social ha tenido que adaptarse y hemos implementado modelos de venta online en este sistema. Como les decía, uno de nuestros programas bien icónicos ha sido el programa Relatos de Guía. Esto nos ha permitido llegar con apoyo económico, pero también el contar
los destinos desde relatos de guía. Y así es como estamos con un programa que va a apuntar a tener relatos de 2.300 guías de turismo a lo largo de todo Chile, a través de los cuales vamos a contar de los distintos destinos para poder preparar también la recuperación de nuestro sector. El definir condiciones para el reinicio de los viajes en el turismo social y la experiencia chilena que yo les puedo contar es que hemos rediseñado absolutamente nuestros programas de turismo social para poder volver, que como ya les decía, ha sido un trabajo muy importante con todos los actores para volver a generar las confianzas por una parte y por otro lado porque dado que son programas que nacen también desde el gobierno, es que tenemos que redoblar también los cuidados. Nosotros en todo Chile no tenemos la misma condición sanitaria y por supuesto que nosotros tenemos un plan que se llama el paso a paso y los programas de turismo social se han adaptado a ese plan paso a paso. Lo que tenemos programado es que todos los pasajeros que se van a mover, incluso dentro de Chile, lo vamos a hacer con el PCR de 72 horas previo al viaje. También vamos a partir y vamos a tener una conexión con el tema de la vacunación, que sabemos que es muy importante para poder avanzar en sanitario. Tenemos un modelo de grupos burbuja y vamos a reiniciar los viajes con los viajes de corta distancia y con un avance progresivo, midiendo el impacto y midiendo también los resultados que vayamos así que eso es principalmente. Me gustaría terminar con un video de 1 minuto que creo que habla un poco de Chile y de lo que nos hemos preparado. Así que 1 minuto y los dejo con este video. Merci beaucoup, Andrea Voltaire, pour cette présentation extrêmement complète et pour ces images qui donnent très, très envie également de pouvoir de nouveau voyager, se rencontrer et partager. Je passe tout de suite la parole à un autre point de vue qui est celui de la France. France, grand pays touristique aussi, très impacté, pays du tourisme social et solidaire et des vacances pour tous. C'était une préoccupation importante du gouvernement ces derniers mois. Et Marie-Odile Beau, qui est donc du ministère de l'économie, des finances et de la relance, va nous faire une petite présentation de cette approche française des politiques publiques du tourisme pour tous dans la période. Marie-Odile, je te laisse la parole. Et je coupe ma vidéo puisque j'ai des problèmes de Wi-Fi et donc j'ai été déconnecté, désolé. Merci Simon, bonjour, bonjour à tous.
deux beaux films qui donnent vraiment envie de revoyager. Alors le Chili, je connais, c'est absolument extraordinaire, et le Pérou, j'espère bien pouvoir y aller bientôt. Donc moi, je vais vous parler effectivement, peut-être pas des grandes politiques que la France entend relancer pour relancer le tourisme après cette pandémie du Covid qui nous a tous très affectés, mais plutôt des dispositifs qui ont pu être mis en place en 2020 et en 2021 pour relancer le départ en vacances des populations les plus fragiles, les plus touchées, puisque en France, donc, nous avons eu plusieurs confinements. Un confinement qui nous a impacté en 2020 du mois de mars au mois de mai, et puis ensuite du mois de novembre au mois de décembre, et enfin des modalités de circulation qui ont été très, très limitées au début de l'année 2021 à peu près jusqu'à la mi-mai. Donc, nous recommençons à voyager et à pouvoir nous déplacer librement en France. Nous n'avons plus de couvre-feu depuis dimanche dernier. Et donc, la volonté vraiment du gouvernement et des pouvoirs publics dans cette situation qui a été compliquée, ça a été de répondre aux besoins de vacances de tous, notamment des populations les plus fragiles, de soutenir ces populations, et puis en même temps, bien sûr, de soutenir l'économie touristique au travers du départ en vacances. Alors, le soutien à l'économie touristique elle-même a été majeur, très fort, et il a touché, je dirais, tous les pans du secteur du tourisme, qu'il s'agit du tourisme marchand ou du tourisme pour tous. Mais les dispositifs particuliers qui ont été mis en place pour soutenir certaines catégories de population, là, on est vraiment dans des politiques sociales du tourisme. Et donc, en fait, on a eu 3 dispositifs qui ont été mis en place depuis l'été 2020 et qui touchent 3 grandes catégories: les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, donc les mineurs, les familles modestes, et puis cette année, plus particulièrement, les jeunes de 18 à 25 ans. Alors, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place dès l'année dernière, donc dès 2020, un dispositif qui s'appelle Vacances apprenantes, qui a été mis en place à la fois pour lutter contre le décrochage scolaire. En France, il ne faut pas oublier que les écoles avaient été complètement fermées l'année dernière entre le mois de mars et le mois de mai, donc plus d'écoles, plus d'universités. Et donc, ce dispositif voulait donc à la fois les remettre dans un circuit un peu pédagogique, apprenant, mais en même temps contribuer à l'épanouissement des enfants grâce aux expériences collectives au travers d'activités culturelles, sportives et de loisirs encadrés par des professionnels. Et surtout encadrés par quelque chose de sérieux, je dirais, qui s'adressait aux enfants. Dans le cadre de ce dispositif, il y avait un dispositif un peu plus spécifique qui était proposé par les organisateurs de colonies de vacances, intitulé les colos apprenantes. Donc, c'était un dispositif qui était ouvert à toutes les familles, à la fois pour renforcer les apprentissages et les activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable. Et donc, les séjours qui étaient proposés dans le cadre de ces colonies apprenantes étaient des séjours labellisés. Ils pouvaient bénéficier d'une aide de l'État jusqu'à 80% du coût du séjour, cette aide étant néanmoins plafonnée à 400 € par mineur, donc par enfant de moins de 18 ans, et par semaine. Et cette aide était versée aux collectivités partenaires. L'aide pouvait aller jusqu'à 100% quand les colonies apprenantes étaient organisées directement par des associations. Alors bien sûr, il y avait quand même des publics prioritaires, donc à la fois les enfants et les jeunes scolarisés domiciliés dans les quartiers
prioritaires de la ville, donc sont les quartiers urbains où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, ou alors également pour ces enfants en zone rurale isolée. Donc des enfants issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation socio-économique précaire, des enfants en situation de handicap, des enfants également de personnel qui avaient été indispensables à la gestion de la crise sanitaire, donc typiquement les enfants des personnels soignants, des personnels qui avaient été dans les commerces, qui n'avaient pas pu fermer, donc ce qu'on appelle un peu les premières et deuxièmes lignes. Et puis également les enfants issus de familles qui ne disposaient pas de connexion Internet suffisante qui leur aurait permis de suivre l'enseignement à distance. Le bilan 2020 a été plutôt positif pour ce dispositif, puisque sur 125 000 places qui avaient été ouvertes dans ces colonies, il y a eu à peu près 70 000 enfants qui ont été accompagnés dans le cadre de ces colonies apprenantes. Et ce dispositif avait un coût d'à peu près 20 millions d'euros. Donc, un dispositif tellement positif qu'il a été reconduit cette année, en 2021, pour les vacances d'été et pour les vacances du mois de l'automne, donc en France du mois d'octobre-novembre et du mois de décembre, les vacances de Noël. Donc ça, c'était un premier dispositif mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu également deux autres dispositifs, donc là, directement à la demande de l'État, et ces deux dispositifs s'appuient sur l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui émet les chèques vacances en France et qui est l'opérateur des politiques publiques de l'État en faveur du départ en vacances du plus grand nombre. Le premier dispositif, s'appuyant sur la NCV, a été mis en place l'année dernière au bénéfice des familles modestes. Donc, ce dispositif, intitulé « Chèques vacances été 2020 », qui a fonctionné jusqu'au 31 décembre 2020, était un dispositif paritaire entre l'État et les régions qui souhaitaient intégrer ce dispositif. Il avait été prévu donc un financement global de 80 millions, donc 40 millions mis sur la table par l'État au travers de la NCV, 40 millions mis à disposition par les régions. Concrètement, en fait, il n'a donné lieu qu'à des dépenses totales d'à peu près 38 millions, donc moitié-moitié partagées par la NCV et par l'État. 7 régions y ont participé sur 13 régions en France et également 4 départements, donc on est vraiment sur des circonscriptions territoriales assez larges. Les régions participantes, en tout cas, étaient particulièrement intéressantes. La première d'entre elles, en tout cas, la région qui a été la plus active au travers de ce dispositif, était la région Hauts-de-France, qui est une région où le taux de pauvreté et le taux de familles en situation précaire était le plus élevé. Donc, un dispositif où la région Hauts-de-France, finalement, le dispositif pour la région Hauts-de-France était de l'ordre de 14,5 millions d'euros et il a touché près de 73 000 familles. Au total, le dispositif a touché 138 180 familles. Les régions, pour l'application du dispositif, étaient libres des critères sociaux d'attribution, de la mise en place du dispositif, de la récupération des informations pour vérifier que les familles qui souhaitaient bénéficier de ce dispositif étaient effectivement éligibles. Et donc, chaque région a travaillé soit sur des niveaux de coefficient fiscal, de quotient financier, de l'ordre de entre 600 et 900 euros, voire 1 000 euros. Donc, en général, les familles qui ont été touchées étaient des familles qui échappaient au dispositif traditionnel d'accompagnement.
Ce dispositif a fonctionné jusqu'à la fin de l'année 2020 et il avait été, je dirais, choisi parce que les familles avaient été particulièrement impactées en 2020 par la période de confinement et donc également par la prise en charge à domicile de leurs enfants quand elles avaient des enfants en âge scolaire. En 2021, le gouvernement a fait un choix différent puisqu'il a choisi de privilégier le départ en vacances des jeunes, donc des jeunes de 18 à 25 ans, qui sont des étudiants, des apprentis, qui eux également ont été particulièrement touchés en 2021 par les restrictions de circulation, par la fermeture quasi complète des universités, le besoin de suivre de l'enseignement à distance, l'impossibilité de se retrouver. Donc, il était impératif de leur permettre de voyager. Alors, ce dispositif exceptionnel 18-25 s'appuie sur un programme social qui est porté par l'ANCV, l'Agence nationale pour les chèques vacances, donc qui s'appelle Départ 18-25. Et donc, il permet en fait la prise en charge de séjours à hauteur de 90%. Le coût du séjour étant plafonné le plafond d'aide par séjour étant plafonné à 300 €. Et normalement, les jeunes qui participent à ce programme doivent participer à hauteur de 50 €. Et donc là, ce minimum de prise en charge a été supprimé. Ce dispositif a été annoncé au début du mois de juin par le président Emmanuel Macron à l'occasion d'un déplacement dans le Lot. Et donc, il est ouvert pour des séjours qui sont compris entre le 2 juin et le 30 septembre 2021. Et a priori, 50 000 jeunes sont visés par ce dispositif. Hier, donc, les chiffres étaient plutôt encourageants puisque déjà 13 000 jeunes avaient fait appel à ce dispositif. Les jeunes éligibles sont des étudiants boursiers, des jeunes en formation en alternance, des bénéficiaires de dispositifs d'insertion qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc vraiment une typologie particulière de jeunes qui ont besoin d'être aidés. Et les séjours qui sont proposés, en fait, s'organisent sur 3 grandes thématiques. Le bord de mer, les plages, la montagne et les villes européennes. Donc voilà, trois dispositifs en tout cas qui ont été mis en place, qui devraient donner des résultats et en tout cas permettre à des populations qui ont été particulièrement touchées par le Covid de partir cette année. Donc on verra un petit peu comment ces dispositifs évolueront, si éventuellement il faut repenser aussi à des adaptations de politiques sociales plus, je dirais, plus classiques. Mais en tout cas, trois dispositifs sur lesquels les pouvoirs publics français attendent un bon retour, en tout cas, et puis un véritable effet sur le départ en vacances pour l'été. Voilà, Simon, je m'arrête là et je cède la parole à notre collègue de Visit Flanders. Merci beaucoup, Marie-Odile. Ta présentation montrait bien comment des politiques orientées vers les vacances participent au rebond des acteurs touristiques dans un territoire, mais aussi, évidemment, à une politique sociale en faveur de populations qui ont particulièrement souffert de la période que nous venons de traverser. Dans la continuité, parce qu'il, comme je le disais tout à l'heure, il s'occupe notamment d'un programme qui a vocation à rendre les vacances le plus accessibles possible. Je vais céder la parole à notre collègue belge de Visit Flanders et non pas des Pays-Bas. Je suis désolé tout à l'heure pour la petite bêtise que j'ai dite. Donc, Saint-Pédams, je te laisse la parole. Hi, everyone. Not a problem at all.
I'm just going to check if everything's okay here for me. Yes, right. I would like to give my presentation in English, if that's okay. I've heard a lot of interesting things up until now already from different perspectives, and I'm probably going to tell a story that's a bit combining the different stories that we've heard until now. Even the introduction by Professor Pulido, you're going to see is relevant to what I'm going to explain about the general direction we're heading in Flanders. And on the one hand, I will not go into the whole package of measures we've taken with regards to the pandemic in general tourism terms, but I will go into the aspect of the stories that are connected to social tourism. I will try and start to share my presentation right now, if that's okay for you. There we go. I should be sharing it, and then obviously I want to. There we go. Right. So I give my presentation a title, which is how to ensure everyone's right to holiday in Flanders in COVID times and after. To return to Professor Pulido's presentation, where he explained how the future of tourism might be not to just look at growth as such, but have a better look at what tourism might contribute to a country and its inhabitants. That's exactly what we had been working on with our new vision strategy at Visit Flanders. It's called Flora et Labora. It's been a co-creative project that we've been working on with the tourism industry, but also local inhabitants and other agencies on a local level, and on other companies such as airport companies, etc. We were convinced by the pandemic that we were on the right track with this strategic reorganization. And what we are seeing nowadays is that we are moving towards tourism with added value. As the world is constantly changing, the current tourism model is a bit under pressure due to over-tourism, as Professor Pulido already said, as due to climate change. And we are confronted with all of these things, as well as health and economic crisis. Digitalization is important. And we as an agency want to work with our employees and partners to be part of the solution for making tourism future-proof. This concerns us both the short term, where we support our partners so that they come out of the crisis stronger, as well as the long term. We therefore focus on tourism, where we adopt, where we change actually from the strict economic story from more to added value, and from returns on investment to social returns on investment, meaning that in Europe, the meaningful economy is gradually gaining ground, and we're seeing a shift from more to better. This will also affect the tourism sector and how we as Visit Flanders fulfill our role. We want, therefore, as I already said, to provide added value to all Flemish people, meaning that we're talking about here both the visitors, the residents, as well as businesses that are involved. We want to strengthen their role so that everybody can thrive. And the image that we use is a tree where we all get together underneath, and we are all contributing to the same common goals. Our strategy is on the basis of 5 key principles: creating that added value for all stakeholders in a balanced manner, generating connections between people, places, and activities with a unique story.
The storytelling is important, but also the uniqueness of that story and why it is important. Stimulating participation, that means of visitors, but also of local inhabitants and businesses, get them together. Prioritizing quality with room for innovation and creativity, not just a cheap knockoff room handing out to as many people as possible. No, we want to focus on the quality and work on the basis of strategy and knowledge so that we are well informed of how this is happening. We're doing this working on 6 themes which connect into the DNA of Flanders. Those themes are the ones that we think are important for the future and are connected to what we think is important. It's obviously our heritage experience. We are a region with a very old historical background, and we're trying to really show that to the world. We're also, and that's something that is a new focus, trying to show the world that there's nature in Flanders as well, and we're combining that together with that heritage. Culinary Flanders is obviously an important aspect of our culture. We like to drink and eat, and we like the visitor to do that together with us. And we are promoting Flanders as a cycling country all over the world. País alrededor del mundo. El Tour de Flandes es uno. Existe una carrera mundial de las más importantes en el mundo y también existen conferencias y eventos que son un aspecto importante para nosotros, donde tratamos de implementar este trabajo en conjunto con los otros equipos como experiencias naturales y patrimoniales de Flandes. Y la última temática en la que quiero entrar en mayor detalle es por qué los días festivos importan, la cual es la red para la cual trabajo también. Esta es una red importante sobre las cuales quiero hablar más. Queremos condensar esta red, estamos buscando iniciativas creativas e innovadoras. Estamos trabajando en torno a temas sociales, iniciativas creativas e innovativas con un punto de coordinación, pero regresemos a cómo estamos trabajando hoy en día en turismo social, o incluso mejor, cómo veníamos trabajando antes de que nos pegó la pandemia en cuanto al turismo social. Y tenemos 2 políticas principales que están instauradas ya. Por una parte tenemos los subsidios o subvenciones del gobierno que principalmente van a trabajo de jóvenes, infraestructura y acomodación para jóvenes que tenemos en Flandes. Tenemos una población importante de jóvenes y queremos asegurar que sean capaces de viajar a estas locaciones. Estamos también tratando de apoyar a las organizaciones de turismo social. Estas son organizaciones que en realidad organizan días festivos para personas pobres, en la pobreza, que no cuentan con sus propios medios o capacidades de irse de vacaciones sin un apoyo significativo y profesionales en torno a ellos. Y estas organizaciones reciben nuestro apoyo. Y también obviamente existe subvenciones de accesibilidad para alojamientos y subvenciones de proyecto en una escala más amplia para todos aquellos quienes quieran contribuir a través de estas metas, de hecho. Por otra parte, existe la red de por qué los días festivos importan. Y aquí es donde nuestro papel como gobierno es distinto, donde reunimos una red de lo que llamamos generadores de diferencia y reunimos a más de 200.000 asociados que marcan una diferencia para personas en la pobreza. Por una parte, tenemos los asociados en turismo que proponen una oferta a las agencias a un precio reducido y esto lo hacen por sí solos. Nosotros no les damos ningún tipo de dinero bajo el programa regular y reunimos estos generadores de turismo con los generadores de días festivos a través de organizaciones sociales que están dispersos por todo el país y sus oficinas que venimos apoyando de forma local en las comunidades. Tenemos alrededor de 200 ahora, de un total de 300 comunidades y municipalidades locales. Y estas oficinas otorgan
o están abiertas al público por unas cuantas horas a la semana y las personas en pobreza pueden hablar con sus voluntarios para ver qué oportunidades existen para ellos para salir de vacaciones, incluso sea por un día en un entorno recreativo o recreacional. Esa es la red más amplia en la que estamos trabajando normalmente. En medio llegamos a 1.700 personas al año de esta manera. Y luego, evidentemente, en el 2020 la pandemia nos golpeó también, lo cual trajo consecuencias enormes para todos los involucrados en la red. Los asociados en turismo obviamente no tenían ingresos desde marzo hasta mayo del 2020 y posterior con los toques de queda o las cuarentenas. Cuando fueron capaces de reabrir en verano del 2020, estábamos convencidos de que iba a ser difícil para ellos para dar compensaciones o precios reducidos a quienes realizan sus vacaciones. Y sabíamos que iban a ser difícil tener dinero y tratar de compensar por los meses que habían cerrado. Tenemos otros asociados también que a menudo estaban con el negocio cerrado, no podían llegar a las personas con las que trabajaban porque no se les permitía, o bien porque las personas tenían mucho miedo de salir afuera. Había mucho miedo, aislamiento de parte de gente que sale de vacaciones o el opuesto, las personas quienes pensaban que todo es una gran conspiración y que no tenían miedo para nada. Obviamente, quienes salen de vacaciones en nuestra situación con personas en pobreza usualmente tienen trabajos muy frágiles y o bien perdieron sus empleos o se encontraban en una situación donde tuvieron que salir a laborar en situaciones eh, peligrosas y enfermaron más a menudo. Vivían en zonas donde la gente enfermaba con mayor frecuencia comparando a otros lugares. Los asociados tuvieron que cerrar también, entonces fue una situación muy difícil para la red y fue difícil para nosotros el ver cómo encontrar una solución. Por suerte, el Ministerio de Turismo decidió que esta red venía trabajando muy duro porque en realidad este año viene a ser nuestro 20º aniversario y veníamos buscando celebrar esto, lo cual se dará posterior en este año. Bueno, se supone que iba a ser el año pasado, pero por suerte para nosotros el ministerio decidió, sí, vamos a ver cómo podemos apoyar tanto a quienes salen de vacaciones, que están en una situación muy dura, por una parte, pero también a aquellos socios en el turismo, quienes hayan demostrado su corazón social o su aspecto social en estos años al dar los mejores precios. Esto fue un gran alivio entonces para nosotros y generamos un gran paquete de apoyo. Y tenemos una región que probablemente es un octavo de toda Francia. Bueno, el presupuesto aquí es un tanto distinto al colega que venía hablando antes que yo. Teníamos un total de 33 millones de euros, que es bastante aún. Realizamos muchas encuestas, llamadas telefónicas en nuestra red para ver qué estaba sucediendo realmente con ellos y aprender cuáles eran las circunstancias que encaraban y qué presupuesto venían perdiendo, qué problemas exactamente tenían, por ejemplo, en la infraestructura de trabajo de jóvenes. Las escuelas estaban cerradas. Las escuelas cerradas en el periodo que no es verano es un factor muy importante para ellos porque ellos salen de viaje para aprender acerca de la costa o de la naturaleza. Entonces se asegura que el modelo de ingresos para ellos era positivo, pero no estaban saliendo, estaban cerrados. Entonces fue un tiempo muy duro para ellos. Tratamos de asegurar que el paquete de apoyo fuera para nuestros socios subsidiados, así como para la red más amplia. Entonces, ¿qué hicimos? Los asociados con subsidio recibieron 20.5 millones de euros, asegurando que la infraestructura de trabajo de jóvenes era capaz de sobrevivir y que las ONGs recibieran dinero. Y también incluso dimos a las organizaciones de días festivos un poco de dinero, quizás incluso demasiado, lo que ahora nos damos cuenta posteriormente en nuestra evaluación, porque estaban recibiendo financiamiento de otras partes. Pero es lo que sucede cuando uno trata de actuar rápidamente para tratar de apoyar a las personas, pero esto no es malo.
Evidentemente, están haciendo algo con el dinero y esto se aprecia también, se logra apreciar también. Los hoteles también lo estaban pasando duramente, buscando quizás el grupo más vulnerable en esta crisis. Fueron los primeros en cerrar y los últimos en reabrir, entonces los ayudamos a sobrevivir durante este periodo. Lo que hicimos en la red de por qué las vacaciones importan fue una situación distinta. Aquí quisimos apoyar tanto a quienes salían de vacaciones, las personas que se van de vacaciones por una parte, así como a nuestros socios en turismo. Entonces lo que hicimos fue asegurar que aquellos socios en turismo recibieran mucho dinero que posteriormente fue empleado para compensarles por los precios reducidos que estaban otorgando. Y en vez de dar un precio reducido de 30 a 50%, que es lo que normalmente hacían, ahora estaban dando 65% de reducción en precio. Entonces las personas salían de vacaciones por alrededor de 35% menos comparando con los precios regulares en el mercado, y nosotros pagábamos por ese precio reducido. Y el 35% de esto era pagado por la persona que sale de vacaciones. Esto generó enormes posibilidades porque los socios en turismo fueron capaces de recibir el 100% completo de lo que normalmente ganaban y no tuvieron que preocuparse por todo el año en otorgar estas reducciones. Vimos a otras personas adicionales entrando a tallar en este relato. También aseguramos que nuestros asociados en referidos fueron capaces de organizar vacaciones temáticas o vacaciones grupales a través de subvenciones de proyecto. También decidimos iniciar un proyecto llamado la Fundación Todos Merecen unas vacaciones. El ministerio repartió 500 millones de euros para un proyecto, pero vamos a mantenerlo vivo desde ahora. Un canal de televisión en la región se interesó por esta historia y se aseguró también otro flujo de dinero ingresando a la fundación. Y lo que va a hacer la fundación en el futuro, que ya viene realizando por el momento, es asegurar que las personas que ni siquiera eran capaces de pagar el 50, 70 o en este periodo el 35% del precio, que aún así puedan asegurar unas vacaciones. Entonces son estas personas que se encuentran en las situaciones más precarias a quienes venimos apoyando con esta fundación. Y bueno, quisiera tomar esta oportunidad también para abordar mayor detalle en cuanto a los desafíos y lecciones aprendidas de este periodo, que en realidad todavía se viene dando, en términos de, bueno, obviamente hay un proceso más lento de toma de decisiones, hay que definir quién necesita apoyo y qué tipo de apoyo necesita. Hay que convencer a nivel político tanto, bueno, al ministro de Turismo, pero luego el ministro de Turismo también debe convencer a las otras partes del gobierno. Además, hay que asegurar que uno está en coordinación con la legislación europea, que por una parte se ve que se aproxima el verano y uno quiere actuar inmediato. Esto fue un periodo muy estresante, pero vimos que todo salió bastante bien al final, pero sí fue estresante. Y también aprendimos que muchos distintos perfiles ingresaron para asegurar que todo funcionara. Esto incluyó mayor trabajo de reservaciones y de contabilidad y cambió nuestra relación con algunos de los asociados, ya que estábamos repartiendo dinero entre ellos y esto cambia la manera en la que funciona la red. Esto tiene consecuencias para el futuro también, pensamos. Los desafíos externos, obviamente había mucho estrés en torno a revoluciones en torno al COVID en general, pero también a medida que repartimos el dinero, uno simplemente no puede dar un cheque en blanco. Debe haber ciertas reglas en conexión a esto y tratamos de mantenerlas tan breves y simples como nos fue posible, pero aún así implicó mucho trabajo adicional. Nuestros socios referidos y sociales nos dijeron que perdieron contacto con su público y entonces necesitábamos darles un apoyo para que puedan contactarles nuevamente. El 65% de hecho ayudó mucho con esto,
y las personas de vacaciones tenían mucha confusión en cuanto a reglas cambiantes, tenían miedo de salir de vacaciones y algunos de ellos tampoco sabían, no conocían el hecho de que estábamos otorgando este estímulo adicional. Ese fue uno de los desafíos también, el dar esta comunicación dentro de la red. ¿Cuáles son las lecciones y cosas más positivas que aprendimos? Nos pusimos en contacto incluso más de cerca con nuestros socios de la red. Tomó llamar a todos por teléfono. Tuvimos sesiones inspiradoras en línea con nuestros socios para inspirarles a salir, incluso con las restricciones del COVID, para salir a hacer algo con su público y ver que por lo menos estaban pensando nuevamente en las vacaciones o en salir a exteriores, a limpiar un poco la mente y permanecer conectado con este relato de por qué las vacaciones importan. La sensación de ser capaz de hacer algo como gobierno dentro de esta estructura específica de gobierno fue muy satisfactoria para nosotros. Esto ayudó también a dar nuestro aporte y muchos de los socios también lo vieron de la misma forma. Me parece que robustecimos las relaciones en nuestra red y para el futuro también. Una lección importante aprendida es descubrir que aún había un grupo amplio de personas que no era capaz de salir de vacaciones anteriormente o que no eran capaces de salir de vacaciones para descubrir nuestra red o que descubrieron socios más costosos dentro de la red. Si es que se da esta reducción de 65%, entonces se puede acceder a los más costosos también y eso es una historia también interesante. También aprendimos que el proceso hacia el futuro, y si estamos pensando en ser un socio que tiene un estímulo financiero dentro del relato para el futuro, descubrimos que hay personas que en realidad necesitarían esto incluso sin el COVID, entonces necesitamos generar un proceso más ágil para asegurar que todo salga bien. Eso es lo que en realidad venimos pensando ahora de aquí en adelante. Quiero darles una cita bajo la cual nos tomamos el desafío y también estamos hablando afuera en el campo con personas pobres y organizaciones sociales. Estamos muy gustosos de escuchar. Esto fue algo que fue y es algo que nos da orgullo en lo que hicimos. Y bien, el futuro, como ya les había dicho, todavía estamos en el tema de dar seguimiento al dinero que hemos emitido y las personas todavía vienen obteniendo ganancias de esto a medida que entramos en el 2021 y el COVID todavía nos afecta. Vemos ahora que el 65% ya bajó nuevamente al 30% de reducción de precios, que es un gran cambio para muchas personas. Y por eso es que la conversación ahora comienza a considerar si es que podemos salir a evaluar por una parte nuestro modelo de subsidios y también ver si es que el modelo y la fundación puede cambiarse de manera que juguemos un papel financiero más pequeño en cuanto al relato de reducir los precios y asegurar que podamos jugar un papel y quizás de esta manera también aprovechar a aquellas personas que se encuentran en estas situaciones nuevamente debido a la recesión económica que puede avecinarse y también asegurar a nuestros socios en turismo un poco más para ayudarles a tener una afiliación pública o ayudar a su situación en general. Eso es muy brevemente lo que quería contarles. Siempre estoy gustoso de tener una conversación en cuanto a nuestra red. Estaré gustoso de ceder la palabra nuevamente y ver si es que hay consultas en un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación que nos muestra toda la... À ce que l'aspect social des vacances et tout ce que la représente participe aussi à la redécouverte de son pays, de l'endroit où l'on vit et participe aussi du coup au rebond économique de ces territoires qui sont toujours très accueillants et qui ont particulièrement souffert. Alors, nous avons beaucoup de retard, me semble-t-il, par rapport au temps qui était prévu, mais je crois que pour une entrée en matière, c'était extrêmement précieux d'avoir ces différentes approches parce que nous avions des témoignages
de structures et qui ont issus de pays où le tourisme a une place toute particulière dans l'économie, mais où l'aspect social, durable, solidaire est évidemment au cœur des préoccupations et des politiques publiques. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation.